Bueno, ahora la doctora Alejandra Vázquez nos va a hablar de nuevas terapias en hemofilia congénita y adquirida. Gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Yo les quiero aclarar, no tengo conflicto de interés. Gracias por la invitación. La idea sería actualizar específicamente lo que no está publicado, le di prioridad a eso. Bien, entonces ya entrando en el tema, les voy a contar acerca de hemofilia adquirida, cuál es el... Perdón, Bien, entonces con respecto a hemofilia adquirida, les voy a mencionar la charla del doctor Tied. El doctor Tied es parte del grupo, formó parte en su momento del grupo del registro que unió los 17 centros de tratamiento de Alemania y de Austria, que fue publicado en el año 2017, que es el registro GTH conocido. Entonces ellos lo que hicieron, proponen una modificación comparando los datos históricos de este registro, utilizando o introduciendo la molécula de emicizumab, que es esta molécula que está acá. La molécula es un anticuerpo biespecífico que por un lado se une al factor 9 y de alguna manera imita lo que es el accionar del factor 8 y genera la activación del factor 10 promoviendo el complejo tenaza, es decir, generando el complejo tenaza. Al ser un anticuerpo, él tiene una vida media de 21 días y es subcutáneo. Es un anticuerpo que es muy conocido o promocionado en lo que es la comunidad hemofílica. Y ellos traspolan de alguna manera o intentaron traspolar esta experiencia en un grupo que es completamente diferente. Entonces, esto hasta hace muy poco era la recomendación, que esto fue publicado o presentado en las guías del 2022 del ASH, donde, que es el protocolo que venimos usando en los últimos 20 años, que a partir de los encuentros o de lo que propone este grupo en el 2010, ellos sugieren diferenciar de alguna manera dos poblaciones de pacientes en base al nivel de factor 8 al diagnóstico y del título de inhibidor. Es decir, que tradicionalmente lo que nosotros hacíamos, o estuvimos haciendo hasta hace nada, es cuando uno diagnostica la hemofilia adquirida, empieza en forma simultánea con inmunosupresión. Y la inmunosupresión va a ser recomendada la intensidad en base al título de inhibidor de diagnóstico. Ellos lo... Uy. Ahí está. Entonces ellos lo que proponen es introducir esta molécula, que es el emicizumab. También hay una coincidencia que estos pacientes son tratados en centros de hemofilia, entonces tienen stock de esta molécula, que no es lo común en nuestro medio. Y ellos lo que proponen es justamente reducir la tasa de sangrado en estos pacientes y diferir completamente el inicio de la inmunosupresión, diferirlo hasta 12 semanas. Y ellos se basan en que en este grupo, en los últimos registros, que son estos, que son tanto el registro del Reino Unido como el registro de Francia, de Estados Unidos, si ustedes pueden ver, los porcentajes de fatalidad están relacionados sobre todo con la tasa de sangrado y con las infecciones. Entonces ellos lo que proponen, o lo que propone este grupo, es que justamente modificando estos dos parámetros se podría aumentar la tasa de sobrevida global de estos pacientes. Y este es el protocolo que ellos diseñaron, que ellos lo que hicieron es comparar con los datos históricos del registro del año 2010. Entonces en este registro tenían casi 100 pacientes, hasta ahora tienen enrolado 47,
y ellos llaman la rama de inmunosupresión al tratamiento tradicional, es decir, cuando uno sospecha, que es lo que habitualmente hacemos, cuando uno tiene sospecha de un paciente que sangra en forma súbita y quizás un laboratorio compatible, aunque no tengamos confirmación, tradicionalmente se recomendaba hacer inmunosupresión. Ellos compararon con la rama de Emicizumab y el protocolo de tratamiento es este. Difiere con lo que se usa en la hemofilia congénita, es una dosis de carga de 6 miligramos en el día 1, de 3 miligramos, y después en el día 8 se da 1.5. Es diferente a lo que hacemos en la comunidad de hemofilia. Lo que no queda claro, que él no aclaró, es si deberíamos hacer, ya que diferimos el tratamiento de inmunosupresión hasta 12 semanas, si desde el momento del diagnóstico deberíamos hacer algún tipo de profilaxis, es decir, si esto se debería repetir. Eso no lo aclaró, pero bueno, quedó como implícito porque en algún momento lo mencionó el tema de profilaxis con Emicizumab. También mencionó casos de 2 pacientes que estuvieron desde el diagnóstico hasta 2 años en tratamiento en profilaxis con Emicizumab. No aclaró la dosis, tampoco aclaró el tipo de paciente, si es un paciente que tiene alguna enfermedad concomitante o no. Entonces, con todo esto, lo que ellos proponen es justamente esto, es hacer un control de sangrados y diferir con esto la inmunosupresión y disminuir las complicaciones por infección. Estos son los resultados de control de sangrado, que aparentemente son muy buenos, son cercanos al 70%, siempre teniendo en cuenta que lo comparan con la rama histórica, aunque él menciona que hubo 2 fatalidades, como les quiero mostrar ahora. En los resultados finales, que es lo que él mencionó en su charla, que todavía no está publicada, entonces no tengo mayores datos que estos, pero comparado con el histórico, los datos son bastante mejores, tanto en lo que es resultados de control de sangrado, de fatalidad, de complicaciones tromboembólicas y de infecciones. Entonces, esta es la tasa de sobrevida global, comparando las 2 ramas, la rama tradicional de inmunosupresión, que sería la azul, versus la rama del Emicizumab, que es la roja. Y él refiere que hay un aumento de la sobrevida global en comparación con la anterior, cercana a un 20 o 30% más. Si bien es una serie muy chica, porque son 47 pacientes, hay 3 trabajos más que están en la misma vía. Hay un trabajo que es del grupo japonés, del doctor Midorishima, que es el protocolo de infusión de Emicizumab que yo les comenté, que ese ya está publicado, este está publicado por la mitad, y hay 2 grupos más que están trabajando en lo mismo. Entonces, me pareció importante traérselos porque mi opinión es como que cada vez más va a haber publicaciones de este tipo. Lo que le preguntaron, hay cosas que le preguntaron que quizás no quedaron claras. Una es cuando uno, por ejemplo, en una situación de emergencia utiliza 7 activado o APCC y después lo quiere superponer con el Emicizumab, ¿qué riesgo tendría esto? ¿O cuál es el periodo de washout que él recomienda? Lo que refirió el doctor Tied es que en su centro empiezan directamente con Emicizumab ante una evidencia de un paciente con sangrado. En el caso que no lo pudieran hacer, lo que él recomienda es tener un periodo de washout de 1 o 2 días entre el 7 activado y el FEIDA. Sabemos, o les recuerdo que cuando el Emicizumab salió al mercado, cuando se utilizaba los eventos de sangrado con APCC sobre todo, hubo un reporte casi de 14 muertes. Por eso no es un dato menor la utilización de las 2 moléculas juntas. Después, por otro lado, lo que no quedó claro es el tipo de población que él analizó. Si bien él refiere que en edad es parecida, lo que no quedó claro es el tipo de patología concomitante que tiene. Yo pienso que los pacientes que tienen alguna base oncológica, quizás no sé si es tan seguro utilizar Emicizumab a largo plazo,
sobre todo lo que él dijo de 2 años, ¿no? Y después otro grupo que queda excluido son las pacientes obstétricas. Este es el grupo de trabajo que se los comparto acá. No hay mayores datos porque, bueno, son todas publicaciones que están en vías de estar impresas, ¿no? Bien, y después, ya volviendo al tema de la hemofilia congénita, hay muchas moléculas nuevas. Yo les traje lo que no está publicado, repitiéndoles. Hay mucho acerca de terapia génica que parece ciencia ficción, edición génica en bebés, edición génica, preselección intraútero. Pero bueno, de las moléculas que hay más interés, me pareció que una es esta, que es el factor 8 bioral, que está ya en una fase muy avanzada, y la otra es un análogo del emicizumab que aparentemente generaría incluso todavía una curva de estimulación de trombina más estable que el emicizumab. Entonces, la molécula que es esta, que es una molécula bioral, sabemos que hasta ahora era algo que era imposible de pensar que alguien podía tener un tratamiento sustitutivo por bioral por todas estas razones. Tienen que ver sobre todo con la farmacocinética, la absorción, el volumen de la molécula y la antigenicidad. Ellos lo que hicieron, desarrollaron un anticuerpo monoclonal biespecífico a partir de camélidos que tienen es decir, fusionaron 2 anticuerpos. Una parte tiene afinidad por el factor 9, otra parte tiene afinidad por el factor 10 y también le fusionaron una molécula, seleccionó una parte que tiene afinidad por la albúmina y esto obviamente le da mucha estabilidad. Entonces es un anticuerpo, podemos decir, biespecífico y tiene una vida media sorprendentemente hasta casi 115 horas cuando uno lo da en forma sostenida bioral. Tiene un tamaño que es 5 veces menos que la IgG y la absorción, como les comenté, es bioral. Este es un trabajo que, si bien había mucha, digamos, expectativa, la zona cuando lo presentaron estaba lleno, todavía está en la fase preclínica. Entonces él lo que presentó, si bien está, sabemos que se empezó a usar en fase 1, en fase 2, pero él solo presentó los datos de la fase preclínica. Y esto es el comparativo. El comparativo es de esta molécula, que es bioral, con el emicizumab. Como ustedes pueden ver, cuando se da en forma sostenida, una única dosis todos los días, la curva que genera de trombina es equiparable o mayor a la de la infusión con emicizumab subcutánea en perros, ¿no? Porque todavía no están las publicaciones en adultos. Esta es la manera que ellos lo desarrollaron, generaron, no sé si en llamas o en camélidos, pero bueno, lograron extraer anticuerpos anti-inhibidores de 9 y de 10, y con eso seleccionaron esas partes que les comenté, le agregaron una parte de afinidad de la albúmina y con eso disminuyeron el tamaño, que parece todo como muy raro de entender, pero bueno, la manera de absorberse, estas son las 3 fases preclínicas, la manera de absorberse es con esa cápsula modificada que tiene, que es esta. Es una cápsula modificada que se asegura el pasaje gástrico y no entérico. Entonces, lo que ellos proponen es una nueva manera de tratamiento de la hemofilia que es completamente diferente, no tiene nada que ver con lo que nosotros veníamos hasta ahora utilizando. Lo importante de todo esto es que cuando uno deja de tomar también esta medicación bioral, los niveles caen a las 24 o 48 horas, que es diferente del emicizumab, que se mantiene sostenido durante 21 días por lo menos, ¿sí? No está claro lo que les comenté anterior, me olvidé decirles de la hemofilia adquirida, que es que cuando uno tiene un título de inhibidor puede ser que la vida media sea disminuida y que necesite infusiones más, con mayor frecuencia a los 21 días. Y esto es importante porque el costo de esta medicación es
casi 10 veces lo que se trata con factor 8 y unas 3 o 4 veces el costo del 7 activado, que es el más caro. Entonces, no es un dato menor saber si tenemos que hacer una infusión cada 21 días o una por semana, sobre todo en el peso de un adulto, ¿no? Bueno, y eso es toda mi parte hasta ahora. Gracias.